Bueno, como hay un núcleo de preguntas que los distintos representantes de los partidos han reiterado y repetido, pues cada vez que conteste a uno de los temas que han presentado, pues estoy contestando a todos los demás que han incidido en la misma cuestión. Una de las cuestiones más repetidas, más planteadas por ustedes, está en por qué la fusión salió mal. Es decir, teníamos dos cajas, queríamos tener una y finalmente no tenemos ninguna, tenemos un banco, ¿no? El modelo que se ha escogido para llevar a cabo la fusión, y al querer hacerlo dentro de Galicia, como se ha dicho en todo tiempo y desde todas las instancias, es una fusión en el interior de una comunidad en donde hay dos cajas, y esa fusión, como yo dije y recordó el representante del PSOE hace muchos meses, será la fusión más difícil de España. Y desde luego ha resultado ser la fusión más traumática de las efectuadas en España. Y ahí tenemos un primer elemento que responde al camino que hemos escogido. ¿Por qué? Pues porque reducir la capacidad instalada de las dos cajas, como había localidades donde había 5 oficinas y de las 5 oficinas pues 3 eran de una caja y 2 de la otra, y en otro pueblo pues era al revés, esa densidad, que saben que en España es densidad de implantación de oficinas, saben que en España es doble de la media europea, tiene, a efectos de una fusión, unas consecuencias dramáticas en términos de capacidad instalada, es decir, en términos de número de oficinas que hay que cerrar, más de 400, en términos traumáticos también, y aquí sí que es terrible, de capacidad humana, de personas, que son 2.000 personas las que inicialmente en la fusión se vieron afectadas, posteriormente eso ha crecido. El impacto de este modelo de fusión de cajas de la misma comunidad en los servicios centrales es otro drama, porque en los servicios centrales de las dos cajas había 1.600 y algo personas, y eso significa que de esos dos centros uno sobra, y por lo tanto el impacto es también importantísimo. Nos ocurre lo mismo con los centros tecnológicos. Hay 2 centros informáticos de gran nivel, con cientos de personas dentro, de los que más de la mitad sobran. Y por lo tanto tenemos también ahí otro traumatismo, digamos, que no solo suma, sino que resta el resultado final del proceso. Y tenemos la obra social. La obra social de dos cajas de la misma comunidad, automáticamente hacemos un listado y las duplicidades aparecen por todas partes. Y por lo tanto tenemos ahí otro problema de supervivencia de esa obra social a futuro, al margen de que luego, si me lo permiten, dedicaré al final de mi intervención un pequeño tiempo a dejarles a ustedes mi opinión de
del pasado, del presente y del futuro de la obra social, porque la desaparición de la obra social de las cajas se convertiría en una de las mayores catástrofes de la historia económico-social de Galicia si no encontramos una solución. Si a este modelo traumático que yo llamo de fusión le añaden ustedes que en un periodo de tiempo de meses hay el decreto Guindos 1, el 2 y el 3, cada uno de ellos es una bomba, porque a la vez se exigen dos cosas, que son refuerzo del capital, que es un impacto terrible en una caja porque no tiene accionistas, y si le dicen a las cajas que tiene usted que tener sobre la marcha el 10% de capital, cuando lo que tienen en la realidad es el 5 o el 6, pues estamos ante un problema de unas consecuencias que van a condicionar el futuro de todo el proceso, evidentemente. Pero repito, esta disposición no fue una, fueron dos, fueron tres, pero a la vez que se exige un mínimo de capital desconocido que no hay en Europa, si le hacen eso a las cajas de la señora Merkel, yo creo que se quedan sin cajas. Resulta que en paralelo y a la vez y al mismo tiempo se exige el refuerzo de las provisiones, atención a eso, el refuerzo de las provisiones para prevenir morosos. No para los morosos, sino para prevenir futuras situaciones de morosidad. Y si a usted le dicen que si su cartera puede ser impecable de créditos y no tener ni un euro de mora, pero es igual, el 7% de esa cartera tiene usted que dotar una provisión, aunque no tenga mora. Y la media de la cobertura que disponen estas disposiciones pasa del 6 y pico al 30%. Si usted tiene una hipoteca sobre un solar con licencia y hábil quiere decir preparado para actuar sobre él, y usted tiene una provisión normal sobre un terreno del 40 o del 50% y le dice no, hay que cubrir eso en el 85%. Si ustedes van sumando todo eso, verán que el obligar a la vez, en mi opinión, lo normal hubiera sido primero reforzar las previsiones de morosidad para, no sabemos el futuro lo que nos iba a deparar, ya preveíamos que iba a ser durísimo y Bruselas estaba lanzando mensajes continuamente en ese sentido. Coño, pero esperar a hacer eso y después diga usted que aumenta el capital. Pues no, se hace todo a la vez. Consecuencia, el 90% de las cajas han desaparecido, el 90%. No Caixa Nova, no Nova Caixa Galicia, el 90% de las cajas españolas. Por lo tanto, tienen ustedes ahí una explicación, en mi opinión, bastante consistente de las causas de por qué estamos donde estamos, porque además, como propina, si esto se hiciera en el año 2003 o en el año 2001 o en el 2 o en el 4, donde la situación económica permitía una cierta alegría en todos los terrenos de la economía, pero señores, resulta que esto se hace en el peor momento que recordamos todos los que estamos aquí en nuestra vida, en el peor momento. Y por lo tanto esto añade una dificultad tremenda para poder cumplir todo esto que acabo de explicar, de hacer coincidir a la vez crecimiento de capital y crecimiento de las provisiones. ¿Y ustedes qué tenían pensado? Pues miren, Caixa Nova no era partidaria de la fusión. Su Consejo de Administración se manifestó claro
y rotundo durante todo el proceso previo, y había una esperanza que por desgracia no se pudo concretar, que es que hubo realmente interesados, entidades financieras de primer nivel en España, interesadas en comprar una parte sustancial de la red de fuera de Galicia, incluyendo en la compra de la red lo que había dentro, es decir, el personal, los créditos, el ahorro. Eso proporcionaría una liquidez a la caja enorme y, efectivamente, podía ser, de todas las soluciones posibles, la más efectiva. Se hablaba de que en esa operación se prescindiría de 800 empleos, que por lo tanto no había que meter en ningún ERE, y se hablaba de un aumento de la liquidez de 7.000 millones de euros, etcétera, etcétera. Por desgracia, siendo inicialmente real el interés de esas entidades, el momento en el que se trata de concretar la operación es el peor de todos, porque hay una venta de redes en ese momento, y por lo tanto esa operación, a pesar de que se persigue durante meses y se encarga a bancos de inversión el cerrar la operación, es imposible, porque lo que pretenden algunos es no comprar barato, comprar a precios de saldo redes que son de una importancia tremenda. De manera que algunos de ustedes, o casi todos, me han preguntado, pero ustedes tendrían algún plan. Si no hay fusión, ¿qué pensaban hacer? Pues el plan que tenía la caja era que las 6 o 7 u 8 mejores cajas de España, excluyendo al gigante, estábamos de acuerdo en el modelo SIP, que no lo inventa España, que lo inventa Bruselas, en unas condiciones que permitirían tener un porcentaje de control sobre ese nuevo SIP entre el 25 y el 30% del total, y por lo tanto una capacidad y decisión plena en el gobierno del crédito dentro de la comunidad, decisión plena, sin interferencias de los demás. Y esta solución del SIP, con las mejores cajas de España, evitaría esos traumatismos que he explicado de prescindir de 400 oficinas, de 2.000 empleados, de 1.600 personas, o la mayor parte de ellas de los servicios centrales, el eliminar de los 2 centros de informática, no uno, más de uno, porque nos incorporaríamos a la informática del grupo. Resulta que el SIP no se puede hacer en Galicia. Y por lo tanto, no estábamos dormidos, estábamos muy despiertos y pensando en afrontar el problema. Pero las causas que nos llevan a la situación actual, a mí me parece que son las que les he explicado con toda claridad y con toda franqueza. Sí. Y quisiera referirme a los errores, que si soy autocrítico o no. Sí, a mí me gusta suscribir la frase de un famoso tratadista en temas de dirección de empresas, que dice: los errores me los apunta todos a mí, y los éxitos se los apunta usted todos a mis colaboradores. Y yo eso no lo digo aquí ahora, lo he dicho durante toda mi vida, durante 60 años, y además es lo que pienso. Sobre el tema de las indemnizaciones, alguien ha dicho 5 jubilados, no, son 4 prejubilados, porque yo estoy jubilado desde hace 7 años, yo no estoy en ese núcleo. Ese tema de las compensaciones a esas 4 directivos que se han prejubilado está siendo objeto, como saben, y yo estoy imputado no por haber percibido 1 euro,
sino por ser presidente ser copresidente de la Caja, se está analizando en la Audiencia Nacional, con pase por allí de testigos y de pruebas periciales, etcétera, y comprenderán que yo no puedo en esta reunión hacer frente a esas preguntas. No tengo ningún inconveniente en cuanto se clarifique esa cuestión, venir aquí en una sesión específica a hablar de eso. Pero en este momento mis abogados me dicen que no debo entrar en un terreno que está en manos de la Audiencia Nacional en estos momentos. Y del tema de las preferentes, yo lo que les tengo que decir es que en la primera parte de las preferentes yo era director y yo firmé una circular lanzando aquellas preferentes del año 2005, las que se lanzan en el 2009 yo no soy director, y lo que les puedo asegurar es que aquí se ha actuado con la más absoluta buena fe, y les doy un dato: más de 2.000 compañeros míos en la Caja y sus familias tienen preferentes y tienen quitas, porque no pueden acogerse al inversor, a la figura del ahorrador, sino que entran en el capítulo de inversores y, por lo tanto, entran en el capítulo de quitas como un cliente más. Por lo tanto, si hubo errores en la comercialización, que los hubo, evidentes, yo no puedo hacer más que decirles que lo que deseo es que el proceso de solución que la Xunta con el banco encontró vía arbitrajes pudiera llegar al cénit, al total, y que no quedara ni una sola persona con ese perfil de ahorrador sin cobrar el 100% de sus ahorros. Gracias.